Hablar del antiguo Egipto es hablar de alrededor de 3100 años de historia de nada más y nada menos que la civilización más estudiada en la historia de la humanidad, con sus monumentos que, por más que se estudian, los expertos no logran descifrar por completo. Sus avances en medicina, matemáticas, ingeniería hidráulica, arte e incluso astronomía son impresionantes. Esta antigua civilización era tan avanzada que hoy en día no entendemos cómo lograron hacer lo que hicieron, de no ser porque monumentos como las pirámides de Egipto permanecen de pie. Seguramente creeríamos que son solo ficción de las antiguas escrituras. Quédate y entiende por qué Egipto simplemente no tiene sentido. La historia, interesantemente, comienza en 1798, cuando Napoleón Bonaparte, durante una de sus campañas, decide explorar Egipto. Napoleón llevó consigo un equipo de científicos, arqueólogos y expertos curiosos por explorar los secretos de esta tierra antigua. Durante esta campaña, uno de sus soldados tropieza con una piedra peculiar, la piedra de Rosetta. Esta tenía grabados en 3 idiomas, desde jeroglíficos egipcios hasta griego antiguo. Gracias a esta piedra se descifraron los antiguos jeroglíficos. De pronto, tumbas, templos y secretos milenarios empezaron a hablar de nuevo. Gracias a esta campaña, el mundo descubrió lo que sabemos de esta civilización. Pero vamos a comenzar por el principio, y para esto tenemos que regresar en el tiempo unos 8000 años, aproximadamente al año 6000 a.C., de donde proviene la cultura egipcia. Esta etapa es conocida como el periodo predinástico, 5000 a 3100 a.C. Sin embargo, se considera que la civilización egipcia comienza alrededor del año 3100 a.C., cuando Narmer, conocido también como Menes, unificó el Alto y Bajo Egipto bajo un solo gobierno, marcando el inicio del periodo dinástico. Esta unificación consolidó a Egipto como un reino poderoso a lo largo del Nilo, dando pie a una estructura social, política y cultural avanzada que prosperaría durante miles de años. Continuamos con la época del Imperio Antiguo, 2686 al 2181 a.C. En este periodo se construyen las grandes pirámides de Giza. Después, el primer periodo intermedio, 2181 al 2055 a.C., un tiempo de descentralización y caos en el que Egipto se fragmenta en varios gobiernos locales. Luego vienen el Imperio Medio, el segundo periodo intermedio, el Imperio Nuevo, el tercer periodo intermedio, el periodo tardío y el periodo ptolemaico. Como dije, mucha historia. Durante estas etapas hubo muchos cambios, mejoras tecnológicas, invasiones, el desarrollo de sus religiones, etc. Claro que resumir más de 3000 años de historia en unos minutos es complicado, pero aquí vamos a ver los aspectos más importantes y fascinantes que continúan dejando a las personas con la boca abierta. Mitología egipcia. Ra, la más grande deidad, es el dios del sol. Cruzaba el cielo todos los días en su barca solar, repartiendo luz como un repartidor puntual. Pero cada noche descendía al inframundo, donde enfrentaba a Apophis, una serpiente gigante y bien molesta. Con ayuda de otros dioses, luchaba y vencía, asegurando que el sol saliera de nuevo. Todo un héroe sin descanso, ni días libres. También tenemos a Osiris, el dios pacífico de Egipto, quien tenía un hermano problemático, Ses. En un arranque de envidia, Ses engañó a Osiris para meterlo en un ataúd, lo lanzó al Nilo y luego lo desmembró. Pero Isis, su esposa y maga extraordinaria, reunió todas las piezas y revivió a Osiris lo justo para concebir a Horus. Después, Osiris se convirtió en el juez del inframundo, mientras Horus crecía para enfrentar a su desagradable tío Ses y vengar a su padre. Además de ellos, la mitología egipcia está llena de personajes como Anubis, el dios con cabeza de chacal que guía a las almas, y Sobek, el dios cocodrilo, que protege el Nilo. Cada uno tiene su rol específico, y la sociedad egipcia realmente dependía de ellos para explicar el mundo. Así, con un elenco de dioses de todas las formas y colores, la mitología egipcia construyó un universo tan entretenido y complicado como cualquier serie moderna, solo que con más jeroglíficos y sin los comerciales. El antiguo Egipto logró avances impresionantes para su época, desde la arquitectura monumental de las pirámides hasta un complejo sistema de escritura, los jeroglíficos.
fueron pioneros en matemáticas y geometría, habilidades clave para sus obras de ingeniería, como los sistemas de riego que controlaban las aguas del Nilo. En medicina, desarrollaron tratamientos a base de plantas, métodos para curar fracturas y prácticas quirúrgicas simples. Además, crearon un calendario de 365 días, basado en observaciones astronómicas, para organizar su vida agrícola. Estos logros hicieron de Egipto una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo y dejaron un legado duradero. Misterios del Antiguo Egipto. Comenzamos con la maldición de las tumbas. Supuestamente, cualquiera que se atreva a profanar la tumba de un faraón puede enfrentar una serie de eventos desafortunados. Y sí, varios arqueólogos que han abierto tumbas egipcias han experimentado eventos desafortunados. El caso más famoso es el de la tumba de Tutankamón. Cuando el arqueólogo Howard Carter y su equipo abrieron la tumba en 1922, se dice que encontraron una inscripción que advertía sobre una maldición. Aunque Carter mismo vivió muchos años después del descubrimiento, varias personas relacionadas con la expedición se petatearon en circunstancias extrañas, incluida Lord Carnarvon, el patrocinador de la excavación, quien falleció poco después por una infección inesperada. A esto se sumaron otros incidentes. ¿Tú qué opinas? Las pirámides de Giza son probablemente el más grande misterio de la historia antigua. Recuerda que fueron construidas en el año 2560 a.C. Hacer un proyecto como este implicaba mover y levantar millones de enormes bloques de piedra, algunos pesando hasta 70 toneladas. Si te preguntas de dónde sacaron la piedra, un porcentaje provino de una cantera que se encontraba a 400 metros de la pirámide. Sin embargo, esto no era suficiente. Las piedras más pesadas fueron traídas de una cantera que se encontraba a 900 kilómetros de distancia. Aunque utilizaran el Nilo para transportarlas, mover esos bloques hasta el sitio de construcción debió ser un reto monumental, que aún no sabemos cómo lograron. Cada piedra está cortada con una alta precisión, y recuerda que utilizaban herramientas de cobre. Incluso con maquinaria moderna, construir las pirámides de Egipto sería un desafío enorme. Aunque hoy en día tenemos grúas, camiones y tecnología avanzada, mover y ensamblar millones de bloques de piedra de varias toneladas con la precisión de los antiguos egipcios seguiría siendo complicado 4.600 años después. Además, los egipcios usaron las estrellas para alinearlas con alta precisión con los puntos cardinales, algo que añade mucho más reconocimiento al monumento. Y como cereza en el pastel, las coordenadas donde están posicionadas las pirámides de Giza coinciden con la velocidad de la luz. Esto lo puedes comprobar buscando las coordenadas y la velocidad de la luz en Internet. Otro misterio es el de las momias. A pesar de nuestros avances en ciencia, aún no comprendemos completamente cómo lograban preservar los cuerpos de manera tan eficaz durante miles de años. Si te está gustando el video, por favor ayúdanos dándonos un like para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. La vida en el antiguo Egipto era calurosa, para empezar. Imagina a estos egipcios, vestidos con túnicas de lino, olvídate del poliéster, y haciendo todo a la orilla del Nilo porque, sin agua, la cosa se complicaba. Su economía giraba en torno a la agricultura, así que cada año esperaban la inundación del Nilo para poder sembrar. ¿Y qué hacían cuando no había inundación? Pues, básicamente, rezar a sus dioses, porque sin la ayuda de Ra y compañía, no tenían plan B. En su tiempo libre, los egipcios se dedicaban a actividades como esculpir en piedra, tallar figuritas y, si eras realmente importante, construir tu tumba desde el momento en que comenzabas a trabajar. ¿No parece un poco obsesivo? Tal vez. Pero con esa idea de la vida eterna en mente, querían asegurarse de que el más allá tuviera las mejores comodidades. Así que se enterraban con comida, joyas y hasta juegos de mesa. Uno nunca sabe cuándo se necesita un rato de ocio en la otra vida. En el antiguo Egipto, las jerarquías estaban bien definidas y eran, digamos, algo rígidas. Arriba de todos estaba el faraón, considerado no solo el líder supremo, sino un dios viviente. Lo que decía el faraón iba al templo, o, en este caso, a misa, y todos debían obedecerle sin cuestionarlo. Debajo de él estaban los sacerdotes y los funcionarios de alto rango, que manejaban los asuntos religiosos, económicos y administrativos.
Ellos eran algo así como los jefes de oficina del faraón y gozaban de ciertos privilegios, porque, claro, ser cercano al jefe siempre ayuda. Luego venían los escribas, quienes llevaban los registros y la contabilidad del reino. Estos tenían un buen estatus, ya que en un mundo sin computadoras, ser capaz de escribir y contar era un superpoder. Un escalón más abajo estaban los artesanos y comerciantes, que hacían la vida diaria posible con sus habilidades. Y, en la base, estaban los campesinos y trabajadores, quienes, aunque eran la mayor parte de la población, cargaban con el trabajo duro en los campos y en la construcción de monumentos. Y aunque el sistema no dejaba mucho espacio para moverse entre clases, todos creían que cumpliendo bien su rol en esta vida, podían mejorar su posición en la otra. Estados Unidos tiene 240 años de existencia. La antigua Grecia llegó a 700. Roma alcanzó los 1200, pero los egipcios se mantuvieron por 3000 años. Esto, en parte, gracias a su ubicación geográfica, asentados en el Nilo, el segundo río más grande del mundo, lo que lo convierte en el lugar perfecto para cultivar. Aunque, eso sí, a veces se descontrolaba y se desbordaba, inundando todo. Por el oeste y el sur, tenían el desierto del Sáhara, que dificultaba la movilización de un ejército, protegiéndolos, al este, las montañas, al norte, el mar Mediterráneo, y más al este, el mar Rojo. Esta ubicación no necesitaba murallas, ya que contaba con murallas naturales. El antiguo Egipto fue pionero en muchas áreas como las matemáticas, la arquitectura, la ciencia y la medicina. Había doctores que diagnosticaban enfermedades e incluso implantaban tornillos ortopédicos, aunque en las curas mezclaban medicina científica y religiosa. Sin embargo, aún les faltaba algo, y ese algo se lo dieron los antiguos griegos, quienes se sentían fascinados por Egipto. Los egipcios los apreciaban bastante e incluso les otorgaron ciudades. Muchos de los más grandes pensadores de la historia, como Heródoto, Pitágoras, Tales de Mileto o Platón, pasaron un tiempo en Egipto. Estos estudiaban sus conocimientos y los separaban de la religión, quedándose solo con el conocimiento científico y racional. Un poco después, los persas invadieron Egipto, pero los griegos los liberaron, liderados por Alejandro Magno. A pesar de que Alejandro también estaba invadiendo, fue muy bien recibido. Alejandro fundó Alejandría, una de las ciudades más avanzadas académicamente. ¿Alguna vez has escuchado de la Biblioteca de Alejandría? Este fue el primer centro científico del mundo, el Museum, de donde proviene la palabra museo. Cada libro que pasaba por allí era confiscado, se copiaba una versión para la biblioteca y luego se devolvía. Llegaron a copiar casi 500.000 de libros. Además, Alejandría era el mayor centro comercial de la antigüedad por su ubicación privilegiada. Aquí llegaban barcos con cobre de España, estaño de Bretaña, algodón de la India y seda de China. Sin embargo, hubo grandes cambios cuando Alejandro Magno nació. Egipto dejó de ser parte de Grecia y se volvió un reino independiente de nuevo, con un detalle: los líderes ahora eran de linaje griego. Estos líderes necesitaban traductores, ya que no hablaban egipcio. Poco después, Roma comenzó a expandir sus territorios rápidamente, incluyendo Grecia y parte de Egipto. En este momento, se debatía quién sería el heredero al trono de Egipto entre Cleopatra, una joven de linaje griego. Sí, Cleopatra nació en Egipto, pero era de linaje griego, y su hermano pequeño Ptolomeo. Ambos querían el poder, pero Cleopatra estaba mejor preparada, hablaba varios idiomas, como el griego, arameo, hebreo y sirio, y era la única en su dinastía que se interesó en la cultura egipcia, aprendiendo el idioma. Todo esto ocurría unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Aunque veamos todo como parte de la misma historia del antiguo Egipto, recuerda que Cleopatra está más cerca de la creación del nuevo iPhone que de la construcción de las pirámides de Giza. Impresionante, ¿no crees? En esta época, el emperador de Roma era Julio César, el emperador romano más famoso. Julio César y Cleopatra se conocieron cuando ella buscaba apoyo en la guerra civil contra su hermano. César, impresionado, la ayudó a ganar el trono. Su alianza se convirtió en romance y, juntos, tuvieron un hijo, Cesarión. Aunque César regresó a Roma, su relación fortaleció el poder de Cleopatra. Tras el asesinato de César, la historia de ambos terminó trágicamente. Cleopatra murió en el 30 a.C.,
tras ser derrotada por el ejército romano de Octavio. Según la leyenda, se quitó la vida para evitar ser exhibida como trofeo en Roma. La versión más famosa dice que usó una serpiente venenosa, un áspid, aunque otros sugieren que pudo haber usado veneno. Con la caída de Cleopatra, termina lo que conocemos como el Antiguo Egipto. Es difícil definir a Egipto, depende de cómo lo veas. Puede parecerte fascinante o desagradable su historia, moderna o conservadora. Puede resultarte inquietante o amigable. Tuvieron desde construcciones gigantes hasta avances en la medicina. Hablar de 3000 años de historia no es algo sencillo y puede parecer abrumador, pero sin duda es fascinante mirar al pasado y entender cómo llegamos a donde estamos. Si crees que nos ha faltado algo por explorar o tienes alguna aportación para el video, por favor, coméntalo. Estaremos respondiendo en los comentarios. Gracias por ver hasta aquí, y si te interesa, en este canal estamos llevando una serie de videos a través de la historia de la civilización. Si quieres aprender la historia de la humanidad a grandes rasgos, date una vuelta, te aseguro que no te arrepentirás. Gracias por ver, y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.